Netflix estrenó una nueva serie de la mano de Tim Burton, y la verdad es que promete mucho, pues cuenta con un buen reparto. Merlina es la adaptación de The Addams Family, del buen Tim Burton. Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy estamos de nuevo con Netflix y te traigo 19 curiosidades que quizá no conocías de Merlina. A empezar. Número 1. En los años 30 el dibujante Charles Addams creó la familia Addams. Luego tuvo una serie de televisión en los 60 y más tarde dos películas en los 90 protagonizadas por Anjelica Huston, Raúl Juliá y Christina Ricci. Ahora Tim Burton está a punto de lanzar su propia versión, basada en Merlina. Número 2. Algo interesante es que Tim Burton había sido llamado para dirigir la película de 1991. Sin embargo, su agenda conflictuaba con las grabaciones, debido a que estaba ocupado con Batman Returns. La serie fue grabada en Bucarest, Rumania, lo que añade el estilo gótico que caracteriza a la familia. Número 3. Christina Ricci hizo de Merlina en los 90 y cuenta con un papel en la serie, pero esta vez como Marilyn Thornhill, la maestra de herbología. Y aunque Christina y Jenna compartieron el set, la joven actriz aseguró que no le pidió consejos a Ricci para la interpretación de Merlina. Incluso no se vieron hasta una etapa muy avanzada del rodaje. Esto con el propósito de que la joven actriz diera su propio estilo al personaje. Número 4. Para la escena del baile, Jenna Ortega, motivada por Burton, creó una coreografía impresionante inspirada en el movimiento gótico con referencias de Siouxsie Sioux, Rich Man's Fruit, The Box Fuzzy y obvio la icónica Lisa Loring. Además, tuvo que estudiar a la joven Merlina de la sitcom de la familia Addams de los 60. A la fecha, el baile se ha convertido en una de las tendencias del momento en TikTok. Número 5. Jenna Ortega tomó clases de violonchelo durante 2 meses antes de iniciar las grabaciones, así que la escena donde Merlina está tocando el violonchelo no es una simulación, es la mera realidad. Número 6. Merlina superó a la serie de los hermanos Duffer, Stranger Things, la cual en su primera semana alcanzó 335 millones de horas. La serie no solo lideró el top semanal de Netflix, sino que también consiguió superar a la cuarta temporada de Stranger Things, con un total de 342 millones de horas. Número 7. Jenna Ortega no parpadeó en casi toda la serie. Tienes que ser muy minucioso para notarlo. Aunque parezca un poco anormal, la actriz estadounidense-mexicana contó que durante las primeras semanas de filmación hizo accidentalmente una escena donde parpadeó en absoluto y cuando Tim lo notó, dijo: "No quiero que parpadees más". Número 8. Hay una escena donde Catherine Zeta-Jones cuenta que eligió el nombre de su hija debido a su rima de cuna favorita, Wednesday's Child is Full of Woe, que en español es Los niños de los miércoles están llenos de aflicción. Esto hace referencia al creador Charles Addams. En un inicio sus personajes no tenían nombres, pero cuando fueron adaptados a la televisión tuvo que asignarles uno, y esa fue la misma inspiración para el personaje de Wednesday, aunque esto no se refleje en su traducción en español, que es Merlina. Número 9. En la serie de Burton, cuando Merlina descubre la clave para acceder a la biblioteca secreta con 2 chasquidos, esto es una referencia al tema principal de la serie de 1964, donde los chasquidos marcaban el ritmo de la canción. Número 10. Cuando Merlina llega a la Academia Nevermore y le informan que el nombre de su dormitorio es Ofelia, sabemos que se maravilla con la idea de la Ofelia de Hamlet. Pero otra referencia es que en la serie de los 60 se revela que Morticia tenía una hermana llamada Ophelia Frump. Y si te está gustando este video, no dudes en pegarle un buen like y compartirlo. Número 11. En 1972, la serie de Scooby-Doo tuvo un episodio especial, donde los muchachos estuvieron a cargo de la casa de los Addams. Y para esto también hay un guiño en la serie de Burton, cuando el alguacil del pueblo le dice a Merlina en su afán por descubrir quién es el responsable de los asesinatos: ¿por qué tú y su banda de Scooby no se quedan con su tarea y dejan la investigación a los profesionales? Número 12. Para hacer las escenas de dedos, o Dink en inglés, Netflix contrató a un ilusionista profesional. Él llevaba un traje azul que pudo ser editado después y pasó horas escondiéndose en las paredes.
bajo las mesas y el suelo para conseguir los ángulos perfectos para dar vida a la extremidad con vida propia. Número 13. Tim Burton envió un correo electrónico a Jenna Ortega para reunirse con ella y proponerle el papel de Merlina, personalmente. Incluso en una entrevista luego de la filmación, dijo: Ortega es como una actriz de cine mudo en el sentido de que es capaz de transmitir cosas sin palabras, y ver esa vida interior y las sutilezas fue emocionante. No me puedo imaginar otra Merlina. Número 14. Ya dijimos que Tim Burton estuvo a punto de ser el realizador de una cinta sobre la familia Addams en los 90, pero esto no se concretó. Y esta vez, no solo es responsable como director, sino que es el productor ejecutivo junto a Alfred Gough y Miles Miller, como sus showrunners. A pesar de eso, Tim Burton solo dirige los 4 primeros capítulos de la serie, y el resto, aunque no los dirige, tiene mucho de su brillantez gótica. Sus 4 capítulos restantes están a cargo de Ganya Monteiro y James Marshall. Número 15. Rumania fue el sitio que escogió Tim Burton para que Jenna Ortega interpretara a Merlina. Específicamente se filmó en Bucarest, la capital de Rumania, y el Bucharest Films Studios, a 20 kilómetros al noroeste de la ciudad, que ha albergado a más de 600 producciones. Número 16. La Academia Nevermore sí existe. En Transilvania, pues no podía faltar escenarios como el castillo de Cantacuzino, en Brasov, donde se grabaron escenas del exterior de Nevermore Academy. Además, este castillo se encuentra abierto al público con visitas guiadas por si quieres conocerlo. Número 17. The Weather Vane, el nombre de la cafetería de la serie, comparte nombre con la revista literaria estudiantil de Westfield High School, donde Charles Addams, el creador de la familia Addams, comenzó a trabajar como editor de arte y publicó sus ilustraciones. Número 18. Cuando se desarrolló la idea para la serie de la familia Addams en los años 60, el creador, Charles Addams, tuvo que incluir nombres a sus personajes, ya que sus tiras no tenían nombres. El nombre de Homero en inglés fue Gómez Addams, dándole un toque latino a la aclamada familia. Número 19. Desde entonces, el vínculo latino ha estado mezclado a la familia Addams como en las películas de los 90, cuando Raúl Juliá, actor puertorriqueño, dio vida a Homero Addams. Sin embargo, el resto de personajes no eran latinos. En la serie de Merlina de Tim Burton es la primera vez que hay mayor presencia de actores latinos: Jenna Ortega, Luis Guzmán e Isaac Ordóñez. Y sin más, se ha convertido en la más vista del servicio de streaming. ¿Crees que haya alguna segunda temporada? Coméntalo por allí. Si te ha gustado el video, por favor suscríbete y dale un like al video. También activa la campanita para que estés atento a nuestro nuevo contenido. ¡Hasta la próxima!